Buenas noches, hermanos, les damos la bienvenida. Este es su programa Misericordia y Justicia. Como siempre, es un gusto que nos acompañen. Les damos la bienvenida a nombre de la Comisión de Liturgia y Espiritualidad de la Arquidiócesis de México. Vamos a iniciar, como lo hacemos siempre, con lo más importante, poniéndonos en la presencia de nuestro Señor, pidiéndole al Espíritu Santo que se derrame en nuestros corazones, en nuestros hogares. Y vamos a iniciar por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Invocación a Jesús misericordioso. Señor Jesús, reunidos en tu nombre, nos consagramos a ti, junto a nuestros seres queridos y a todo lo que nos has dado en pertenencia. Protégenos y guárdanos en lo más profundo de la llaga de tu costado, y todo lo que no provenga de ti, en tu nombre y con el poder de tu preciosa sangre, lo reprendemos y lo atamos para siempre a los pies de tu cruz. Aleja de nosotros al enemigo, junto con sus insidias y tentaciones, y llena con tu presencia y tu infinita misericordia los corazones de tus hijos. Amén. Pues nuevamente bienvenidos, hermanos, y hoy vamos a hablar, decíamos, estamos en el mes de junio, mes dedicado al Sagrado Corazón de Jesús. Y bueno, ya hablábamos de algunos de los santos, ¿verdad? A quienes nuestro Señor les ha revelado su Sagrado Corazón. Hoy vamos a hablar inmediatamente al oír la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, viene a nuestra mente Santa Margarita María de Alacoque, la religiosa de la Orden de la Visitación de Santa María, a la que nuestro Señor pues le revela ese mensaje, esta devoción. Pero hay también otro santo que va unido a esta devoción, es el padre Claudio de Colombiere, que fue pues el confesor, el guía espiritual de Santa Margarita María de Alacoque. Y bueno, él también fue, ¿verdad?, llevado a los altares. Es San Claudio de la Colombiere, y hoy vamos a conocer un poco de su vida, de su apostolado, lo que él tuvo que pasar para dar a conocer esta devoción del Sagrado Corazón de nuestro Señor. El padre Claudio ayudó a Santa Margarita a entender los designios, esa misión que nuestro Señor estaba poniendo en manos de Santa Margarita y del padre Claudio. Vamos a ver, el padre Claudio vivió una vida breve, él muere a los 41 años, pero vamos a ver cómo el papel tan importante que jugó, ¿verdad?, en dar a conocer esta bendita devoción al corazón de Jesús. Les digo, no solamente se le recuerda como el director espiritual, el que ayuda a Santa Margarita para que las revelaciones que ella recibía de nuestro Señor pues se consideraran como verdaderas. Vamos a ver que, bueno, también él tuvo que padecer muchas otras cosas. Y bueno, él, San Claudio de la Colombiere, un sacerdote de la Compañía de Jesús, un hombre entregado a la oración. Y vamos a ver cómo a través de la oración, de la predicación,
también, ¿verdad? También logró convertir a mucha gente. Vamos a ver cómo toda su vida es una vida centrada en el corazón de Jesús. Les digo, la gracia más grande que tuvo él, pues fue, ¿verdad? Fue ser ese director espiritual de Santa Margarita. También, les digo, él ayudó a que reconociera nuestra iglesia que eran auténticas estas revelaciones que Santa Margarita recibía, que no eran visiones, porque al principio nadie le creía a Santa Margarita. Él le mandó que escribiera esas revelaciones y ambos, Santa Margarita y el padre Claudio, fueron los primeros en consagrarse al Sagrado Corazón de Jesús. Vamos a ver cómo posteriormente a él lo mandan a Londres, como capellán de la duquesa, y ahí él se encarga de extender la devoción al Sagrado Corazón. Por eso es considerado el primer apóstol de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Y les digo, no solamente en Inglaterra, sino a través de cartas, él, ¿verdad?, difundió esta devoción a otros países. Y bueno, también él tuvo un papel muy importante. Él luchó contra las herejías que existían en ese tiempo. Habría un grupo llamado los jansenistas, que estaban pues principalmente en toda Francia y se dedicaban, fíjese, este grupo se dedicaba a propagar que nuestro Dios era un ser lejano, distante, también, este grupo promovía que no se debía comulgar frecuentemente, que no se debía de poner nuestra confianza en la misericordia de nuestro Señor. Así es que el padre Claudio estudió muy bien esta corriente, digamos, este grupo de los jansenistas, para poder, ¿verdad?, a través de su predicación, poder pues echar abajo todas estas pues teorías que ellos presentaban. Bueno, hoy para nosotros es muy normal oír, ¿verdad?, de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, pero tenemos que agradecerle no solamente a Santa Margarita, sino al Padre Claudio el haberse entregado para cumplir esta misión que nuestro Señor puso en sus manos. Y vamos a ver cómo nuestro Señor unió a estos dos santos como hermanos para que fueran esos misioneros y propagaran la devoción al Sagrado Corazón. Y bueno, vamos a empezar hablando un poco de la infancia de San Claudio. San Claudio nace en Francia, en un pueblito de Francia. El matrimonio de sus papás, un matrimonio muy cristiano, tiene 7 hijos. 4 de estos 7 hijos se consagraron al servicio de Dios. Nuestro santo, San Claudio, nace el 2 de febrero de 1641. Venía de una familia acomodada. Su papá era notario, su mamá venía de una familia, pues digamos, rica. San Claudio desde muy pequeño se caracteriza por ser muy obediente, por ser muy, pues muy listo en la escuela. Su familia posteriormente se va a Lyon, y ahí él entra a la escuela de los jesuitas, y les digo, él se distinguió
siempre por ser muy inteligente, pero también por su piedad. Era un niño muy piadoso, muy amoroso. A los 17 años, él entra, ¿verdad? Como novicio con los jesuitas. Y fíjense, a pesar de que venía de una familia pues muy católica, al principio sus papás pues se pusieron a que él entrara al convento. Pero bueno, posteriormente pues dan su autorización. Él entra muy feliz, él incluso decía, siempre decía, oh, si yo pudiera tener el mismo fervor que tenía en mi noviciado, otra cosa sería, ¿verdad? Porque él entró con un gusto, con un amor, estando estudiando, estando preparándose para ser sacerdote, su mamá muere y su mamá antes de morir le dice, hijo mío, tú serás un santo religioso. Les digo, siempre destacó en sus estudios, incluso, y esto pues también en el seminario, ¿verdad? Incluso antes de ser ordenado sacerdote, en 1666, a él lo escogen para dar el discurso con motivo por la canonización de San Francisco de Sales, en la festividad, ¿verdad? Por la canonización de San Francisco de Sales, a él lo eligen para que dé el discurso. Todavía no era ni siquiera sacerdote. Él se ordena sacerdote hasta el año de 1669. Posteriormente lo envían, ¿verdad? Lo envían a ser, ¿verdad? Profesor, ya que les digo, él era muy inteligente, también era un excelente predicador. Él principalmente en sus prédicas hablaba contra los vicios, les digo, contra los errores, por ejemplo, de esta corriente que había de los jansenistas. También él hablaba sobre el alejamiento de la comunión, lo que esto nos traía. Hablaba de todo lo que los herejes enseñaban. Él, ¿verdad? Hablaba en contra, hacía entender a la gente a través de su predicación que estos eran grandes errores. Pero de lo que él más hablaba era de la Eucaristía, de la comunión frecuente, del bien que es para todos el comulgar, ¿verdad? Lo más frecuentemente. También hablaba mucho en sus predicaciones de la Virgen, del Papa. Sus predicaciones, pues, tenían grandes frutos y lo llamaban, fíjense, lo llamaban el rey de los predicadores. En Lyon, él fundó varias agrupaciones religiosas, por ejemplo, tanto de gente acomodada, de gente de dinero, pero también de gente pues trabajadora, artesanos. Por ejemplo, él fundó una congregación llamada de la Asunción y otra de la Purificación y de la Natividad de Nuestra Señora. Les digo, él incluso amaba tanto a la Virgen que él se propuso esto. Él decía, entre mis devociones a la Santísima Virgen, he resuelto no pedir nada a Dios en ninguna oración que no sea por intercesión de María. Y bueno, él en sus escritos pues nos deja grandes consejos. Él decía, deberíamos de vivir cada día como si no hubiera otro, como si fuésemos a morir en la ocupación que tenemos ahora. Y también decía y predicaba, Jesús está en medio de nosotros en el Santísimo Sacramento.
qué consuelo es estar en una casa donde habita el Señor. Él aconsejaba, hagamos muchos actos de fe, digamos con frecuencia, Dios me mira y aquí está presente. No debemos hacer nunca nada estando a solas que no quisiéramos hacer a vista de todo el género humano. Y bueno, les digo, él también estando, ¿verdad? Estando pues en sus labores de sacerdote, se tomó un tiempo en un retiro espiritual y ahí él, todavía sin saber esa gran misión que tenía nuestro Señor para él se consagra al Sagrado Corazón de Jesús. Y bueno, posteriormente lo mandan a Paray, una pequeña ciudad de Francia. Ahí estaba el convento de las hijas de la Visitación de María, llamadas las Visitandinas. Esta congregación había sido fundada por Santa Juana Francisca de Chantal, bajo la inspiración de San Francisco de Sales. En este convento estaba Santa Margarita María de Alacoc, que fue, ¿verdad?, que nosotros la conocemos porque a ella nuestro Señor le revela todos los secretos, los tesoros de esta devoción a su Sagrado Corazón. Entonces, el padre Claudio llega a Paray, estaba muy joven, con 34 años, y es enviado, ¿verdad?, de superior al convento, ahí al convento donde estaba Santa Margarita. Él era conocido, ¿verdad?, por sus superiores como un sacerdote muy prudente, muy sabio. Entonces lo envían porque ya tenían, ¿verdad?, tenían las noticias que en este convento estaba una religiosa que decía tener revelaciones. Y bueno, todos, empezando por sus hermanas, la superiora, los sacerdotes del lugar, la consideraban como una visionaria. Incluso, fíjense, algunos ya hablaban de sacarla del convento o de retrasarle su profesión a Santa Margarita. Entonces llega el padre Claudio y le piden, le dicen que pues vaya a verla y le piden su consejo, porque todos ahí en Paray, todos los que la conocían decían que esto era mentira, que solamente eran visiones, inventos de Santa Margarita. Entonces, Santa Margarita se encontraba muy desesperada, estaba, ¿verdad?, a punto de darse por vencida por tantos ataques, persecución que recibía. Pero nuestro Señor le dice, yo te enviaré a mi siervo, manifiéstate a él por completo y él te dirigirá según mis proyectos. En 1675 llega el padre Claudio a Paray como superior y entonces lo invitan a dar una charla a la comunidad donde estaba Santa Margarita. Entonces, en cuanto Santa Margarita ve al padre Claudio, ella escucha la voz de nuestro Señor que le dice, este es el que te envió. El padre Claudio, ve en ella algo muy especial y le pregunta a la superiora quién era esa hermana. Incluso después Santa Margarita dice, Jesús, en una carta a ella deja escrito, Jesús me lo prometió, que me enviaría a un siervo fiel y perfecto amigo, que me enseñaría a conocerle y abandonarme a él sin más resistencia. Y en efecto, me envió
al padre Claudio, el cual desde luego me hizo comprender bien que él era el enviado de parte de Dios, a fin de que le descubriese todo el fondo de mi alma. Y bueno, pues Santa Margarita le abre su corazón al padre Claudio, le dice todo, ¿verdad? Todo lo que pues ella estaba pasando. Y el padre, pues lejos, ¿verdad? De dejarse llevar por lo que decían, él pues la escucha, pues empieza, ¿verdad? Empieza a ver que en Santa Margarita pues no podía caber la mentira, la falsedad. Ajá. Les digo, Santa Margarita decía, cuando vino aquí este santo varón y mientras hablaba a mi comunidad, yo oí interiormente estas palabras, he ahí al que te envío. Y bueno, pues ella le abre su corazón. Ella dice que pues sin haberlo visto nunca, sin haber hablado con él, pues el padre, ¿verdad? El padre le prestó la atención, la comprendió y fue, ¿verdad? Se fue teniendo más entrevistas con él y ella dice que le fue le abriendo su corazón, diciendo todo lo que ella, ¿verdad? Tenía. Decía que ella pues le abrió su alma. Ajá. Y bueno, entonces en una ocasión y como respuesta de nuestro Señor clara, ¿verdad? Dice Santa Margarita, un día vino el Padre a decir misa en nuestra iglesia. Le hizo nuestro Señor y a mí grandísimos favores. Y cuenta Santa Margarita, al aproximarme a recibir la Sagrada Comunión, nuestro Señor me mostró su Sagrado Corazón como un horno ardiente y vi otros dos corazones que iban a unirse y abismarse en él. Y el Señor me dijo, así es como une para siempre mi puro amor a estos tres corazones. Y después me dio a conocer que esta unión era exclusiva para la gloria de su Sagrado Corazón, cuyos tesoros quería descubrirse yo al Padre para que los diera a conocer y publicara todo su precio y utilidad. Con este objeto quería que fuésemos como hermano y hermana, igualmente participantes en los bienes espirituales y representándole acerca de esto mi pobreza y la desigualdad que había entre un hombre de tan elevada virtud y mérito y una pobre miserable pecadora como yo, me dijo el Señor, las riquezas infinitas de mi corazón suplirán e igualarán todo. Háblale sin temor. Entonces, en esta visión que tiene Santa Margarita, ella puede ver cómo nuestro Señor une el corazón de Santa Margarita y el corazón del Padre Claudio al Sagrado Corazón de Jesús. Los une, como ella lo dice, como hermano y como hermana. Y bueno, para el Padre Claudio también pues no fue muy fácil que todos aceptaran que estas revelaciones de nuestro Señor eran verdaderas, ya que les digo, todos consideraban a Santa Margarita como una mentirosa, como una visionaria. Entonces, cuando él empieza, ¿verdad?, a escucharla, a ponerle atención, lo empiezan a considerar como ingenuo, como que se estaba dejando, ¿verdad?, llevar por las visiones o imaginaciones, ¿verdad?, que tenía Santa Margarita. Les digo, pero poco a poco el padre Claudio
pues fue ganándose la admiración de todos en Paray. Ajá, él era muy apreciado como confesor, no solamente de religiosos y religiosas, sino también pues del pueblo. Él, estando ahí en Paray, consiguió muchas conversiones. El padre Claudio entendió bien, ¿verdad? El espíritu, la espiritualidad que Santa Margarita quería dar a conocer a través de esas revelaciones que nuestro Señor le estaba haciendo. Y bueno, pues para Santa Margarita, el padre Claudio, pues fue, ¿verdad? Fue su guía, fue su gran hermano, ¿verdad? Como nuestro Señor los unió. Y bueno, se decía que, fíjense, que Santa Margarita era la mediadora entre el corazón de Cristo, entre nuestro Señor Jesús y el Padre Claudio. Ella, se decía que ella recibía los mensajes y el Padre Claudio se iba a encargar, ¿verdad? A encargar de difundirlos. El Padre Claudio le pide a Santa Margarita que deje que escriba, ¿verdad? Escriba todas las revelaciones que estaba recibiendo, que los dejara por escrito. Ellos fueron los primeros que se consagraron al Sagrado Corazón de Jesús a través de, pues, esta devoción. Lo hicieron el 21 de junio de 1675, en esa primera fiesta del Sagrado Corazón, así como nuestro Señor se la pidió a Santa Margarita. En esa ellos lo hicieron y ellos fueron los dos primeros que se consagran al Sagrado Corazón de Jesús. El padre Claudio estuvo poco tiempo en Paray, fueron 18 meses solamente, porque posteriormente lo envían a ir a Londres como predicador de la duquesa de York. Ajá. Fíjense, el padre llega a Londres en 1676, tenía 35 años y se va a vivir al castillo de los duques, pero no fue nada fácil. En ese tiempo en Inglaterra la religión, los católicos eran perseguidos, pero la duquesa, ahí donde estaba el castillo de los duques, era el único lugar donde se podía decir la Santa Misa, donde se podía predicar. Ajá. El padre llega y pues no llega a vivir. Imaginamos, se fue a vivir a un castillo, no llegó a vivir con todas las comodidades, ¿verdad? Él vivía en su celda y en el palacio como pues un religioso. Sufrió mucho cuando llega por el frío. También él llevaba una vida, estando ahí en el castillo, una vida pues muy austera. Hacía mucha penitencia, incluso él dormía, ¿verdad?, en el suelo. El poco dinero que él podía recibir, lo repartía entre los pobres. Ajá. También, les digo, no fue nada fácil. Él recibía muchas tentaciones de vanagloria, por eso él hace un voto de nunca decir nada para ser alabado. También, por ejemplo, a él le gustaba mucho oír la música, entonces él ofrecía el no escuchar esa música que a él le gustaba, ¿verdad? Él ofrecía por la conversión de los pecadores, por las almas del purgatorio, también todas las oraciones que le decían que hacían por él, todas las ofrecía
por las almas del purgatorio. Y bueno, él se propuso, estando en Inglaterra, convertir al mayor número de protestantes, ya que les digo, no solamente, bueno, estaba la persecución muy fuerte, él incluso logra convertir a religiosos que estaban, ¿verdad? Que se habían pasado al anglicanismo. Entonces, les digo, él hizo de esto su gran misión. En Inglaterra, el propagar la devoción al Sagrado Corazón y el convertir a muchos protestantes. Él decía, tengo entre manos muchas buenas obras, todas las cuales se refieren a la conversión o a la santificación de las almas. Siento un celo mayor por ayudar a las que tienden tanto a las almas que tienden a la perfección y para inspirar ese deseo a las almas que no lo tienen. Les digo, en ese tiempo cuando él llega a Inglaterra, estaban cerradas todas las iglesias y capillas. Les digo, solamente se podía decir la Santa Misa y predicar ahí en el castillo. Incluso él conoció a muchos sacerdotes que fueron perseguidos y muertos durante esta persecución tan grande. Incluso un sacerdote franciscano en una ocasión se entrevista con el padre Claudio, y decía este sacerdote, dejó escrito, cuando me vi en su presencia, creí encontrarme con el apóstol San Juan vuelto a la tierra para encender el fuego del amor del Sagrado Corazón. Su actitud bella y tranquila me parecía ser la que debió tener el discípulo amado al pie de la cruz, cuando la lanza traspasó el costado de su Señor y descubrió el tabernáculo de su ardiente caridad. El padre Claudio, fíjense, sentía un deseo de llegar al martirio, ya que él vio a muchos, les digo, a muchos sacerdotes que tuvieron que morir en esta persecución. Entonces el padre Claudio deseaba el martirio. Incluso a veces estaba triste al ver que nuestro Señor no lo había escogido, como a muchos otros de sus compañeros, los cuales murieron por ser católicos. Les digo, no importándole la persecución que había ahí en Inglaterra, él insistía mucho en la presencia de Jesús en la Eucaristía. Él decía que él daría con gusto su vida por convencer a los protestantes de la verdadera presencia real de Jesús en la Eucaristía. Lo que le dolía mucho al padre Claudio era ver cómo pues eran profanadas las iglesias en ese tiempo. Y les digo, pues su trabajo pues era muy, muy grande, muy intenso, y esto fue afectando su salud. Él empieza a estar enfermo de tuberculosis. Incluso fíjense, él sí sintió esta persecución, ya que pues a él lo acusan como que era, ¿verdad? Lo acusan a él y a un grupo de católicos de complot. Los acusan de que que se están juntando para derrocar al rey Carlos II, el rey de Inglaterra. Entonces, esta denuncia los lleva tanto al padre Claudio como a este grupo de católicos a ser arrestados. Entonces al padre Claudio lo meten a la cárcel en 1678.
una cárcel pues que era muy fría, muy húmeda, pues eran muy mal alimentados. Entonces esto pues viene a afectar mucho más la salud del padre. Ajá. Después de estar 5 semanas ahí en la cárcel, le dan la orden de que tiene que salir, ¿verdad? De que tiene que salir de Inglaterra y que regrese a Francia. Ajá. Y el principal motivo porque sacan al padre, porque lo destierran de Inglaterra, es que algunos de los protestantes, muchos de los protestantes y muy importantes se estaban convirtiendo al catolicismo a través del padre Claudio. Entonces sacan al padre de prisión, pero estaba muy débil, entonces lo obligan a que esté 10 días para que se recupere. Entonces ya posteriormente lo mandan a Francia nuevamente. Y bueno, se va a Paray, donde está Santa Margarita, y él, ¿verdad? Él va a Paray para asegurar que esas revelaciones que tiene Santa Margarita son verdaderas. Ajá. Durante su estancia en Inglaterra, Santa Margarita le manda ciertos mensajes que nuestro Señor le enviaba, y él decía que eran su máxima alegría. Y bueno, ve todavía, tiene la oportunidad de entrevistarse en pocas ocasiones con Santa Margarita. Y bueno, él, les digo, siempre y a todos los animaba a practicar esta devoción al Sagrado Corazón de Jesús en los conventos que él visitaba. Les digo, entonces, ya estando en Francia, pues su salud se ve mermada. Incluso sus superiores le piden que deje Paray para que se vaya, ¿verdad?, a atender, a recuperar. Pero Santa Margarita le escribe una carta en la que le decía: el Señor me ha dicho que quiere el sacrificio de su vida aquí. Pero el padre, pues, en obediencia, pues se dispone a salir de Paray, así como se lo estaban pidiendo sus superiores. Pero ¿cuál es la sorpresa? Que al salir de la ciudad no puede continuar y tienen que regresar a Paray porque él estaba muy mal. Y bueno, pues el padre muere el 15 de febrero de 1682, tenía 41 años, muy joven. Al enterarse Santa Margarita de la muerte del padre, ella dice: él ha muerto dulcemente en el corazón de Jesús. Al día siguiente de la muerte del padre Claudio, Santa Margarita les dice, ¿verdad? Les dice a todos que el padre ya no necesita oraciones porque él ya está en el cielo. Y ella, Santa Margarita, les dice a sus compañeras que el padre Claudio había estado privado de la visión beatífica del cielo hasta el momento en que lo sepultaron, o que fue 15 horas después de su muerte. Santa Margarita manifestó varias veces que el padre Claudio ya estaba en el cielo. Ella decía y animaba a la gente, decía: invóquenlo, no teman, él es ahora más poderoso que nunca. Él está en un buen sitio por la bondad y la misericordia del corazón de Jesús. Incluso Santa Margarita escribe unas letanías e invocaciones para invocar al padre Claudio en su fiesta, que pues es el 15 de febrero, el día de su muerte.
estas letanías que compuso Santa Margarita para el padre Claudio, pues lo presentan como un hombre de oración, como un hombre colmado de dones, ajá, y bueno, incluso también Santa Margarita compone una oración para el padre Claudio. Sus reliquias, Santa Margarita, sabiendo que el padre ya estaba en el cielo, repartía objetos del padre como reliquias e invocaba, les digo, invocaba a todos a invocarlo con mucha fe. Y después el padre que queda en el lugar del padre Claudio como guía de Santa Margarita, decía, el padre Croiset decía, yo personalmente confieso que recibo del Padre grandes favores y es para mí de más ayuda ahora que cuando vivía, porque esta devoción del corazón de Jesús lo ha hecho mucho más poderoso en el cielo y lo ha ensalzado en la gloria mucho más de lo que lo podría haber hecho en todo el resto de su vida. Después de la muerte del padre Claudio, se empiezan, les digo, Santa Margarita empieza a invitar a la gente a que invoque al padre Claudio, que le pida, ¿verdad?, su intercesión, y se empiezan a dar grandes curaciones. Incluso hay pues un pasaje, un testimonio muy bonito, que fíjense, Santa Margarita, un método, ellos le llamaban un método de curación. Ajá. Santa Margarita le enviaba, ¿verdad?, decía ella, a su hermano sacerdote, ellos en Santa Margarita buscó una manera para enviarle un método para curación de los enfermos. ¿Qué hacía? Decía Santa Margarita, mi hermano sacerdote da a los enfermos 5 papelitos para que los traguen por las mañanas. Estos papelitos llevan de un lado, decían, el Sagrado Corazón de Jesús te cure. Y por el otro lado, ese mismo papelito, alabada sea por siempre la purísima e inmaculada concepción de María, Madre de Dios. Entonces, Santa Margarita decía que hacían estos papelitos y los hacían bolitos, unos papelitos pequeños, y se los daban a comer, ¿verdad?, a los enfermos por 5 días, ¿verdad? Y entonces fueron muchos, se cuenta que fueron muchos los enfermos curados por la intercesión del padre Claudio. Ajá. Santa Margarita le pedía al padre Claudio que intercediera y Santa Margarita hizo este método de curación, ¿verdad? Hacer estos papelitos que de un lado decían el Sagrado Corazón de Jesús te cure, y por el otro, alabada sea por siempre la purísima e inmaculada concepción de María, Madre de Dios. Bueno, podemos decir de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, pues el padre Claudio, ¿verdad? El padre Claudio cumplió con esta gran misión, hizo todo lo posible por establecer esta devoción, por darla a conocer. Ajá. Les digo, no fue fácil, pero nuestro Señor, ¿verdad?, lo animaba, le decía a Santa Margarita, dile que no se desanime por las dificultades que encontrará. Nuestro Señor le decía, dile, hazle saber que el Todopoderoso está, ¿verdad?, está con él. Y bueno, les digo, el padre pues fue ¿verdad?,
un creyente de esta devoción. Y bueno, fíjense que incluso, a ver, mamá. Vente, vamos a hablar. Mira, les digo, el padre Claudio, pues fue un enamorado pues de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, perdón. Y bueno, incluso Santa Margarita tiene una visión en la que ve a la Virgen María, a San Francisco de Sales y al Padre Claudio. Y bueno, pues, ¿qué podemos decir como conclusión? La vida de este gran santo nos debe de llenar de confianza, de alegría, ¿verdad? Cómo él se confió, así como Santa Margarita, para cumplir esta misión, para dar a conocer esta devoción del Sagrado Corazón de Jesús. Y bueno, pues hermanos, muchas gracias. Mira mami, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias. Y vamos a pedirle a San Claudio que nos ayude a confiar cada vez más en nuestro Señor. Mami, diles adiós. Pues gracias, Señor, gracias te damos. Gracias yo en este día. Miren, aquí estoy cuidando a mi bebé porque hace 8 días tuvimos una situación muy, muy difícil, pero nuestro Señor, ¿verdad? Nuestro Señor la cuidó, ¿verdad? De una caída muy grave que tuvo. Y pues bendito Dios, aquí está como testimonio, bendito Dios que está muy bien. Y pues le damos gracias a nuestro Señor y a la Virgen. Te damos gracias, Señor, y le pedimos a San Claudio que ore por nosotros. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bendecidas noches. Gracias, hermanos.